Hola, a continuación en la cátedra de urología vamos a hablar sobre el tema de incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es un problema de salud con morbilidad psicológica y médica. La prevalencia es mucho mayor en la mujer que en el hombre, siendo de un 38%. Aumenta con la edad de un 20 a un 30% en la vida adulta joven, hasta casi un 50% en los ancianos. Afecta la calidad de vida. En la que concierne a la fisiopatología, los pacientes ancianos frecuentemente aceptan la incontinencia urinaria como una señal de envejecimiento y no buscan ayuda. Existen dos tipos. Una transitoria y espontánea, generalmente por una enfermedad subyacente, pero en la mayoría de los casos es una enfermedad crónica y progresiva. La incontinencia urinaria puede ser de distintas causas, debido a esfuerzo, verdadera o anatómica, de urgencia, neurogénica, congénita, por embosamiento, iatrogénica y fistulosa. La incontinencia de esfuerzo, verdadera o anatómica, esta principalmente es el resultado de la hipermovilidad del segmento vesicoureteral por debilidad del piso pélvico. Sus características básicas son un mecanismo esfinteriano intacto, debilidad del piso pélvico y la anomalía anatómica. La incontinencia de urgencia verdadera. Las características básicas son un mecanismo esfinteriano normal, anatomía normal, la ausencia de neuropatía. El escape de orina va a ocurrir por contracción o inestabilidad del detrusor, inestabilidad de la relajación del esfínter. La incontinencia neurogénica. Esta varía en dependencia si es activa o pasiva. Activa por hiperreflexia del detrusor y pasiva por flacidez del esfínter. Una combinación de estas va a producir la incontinencia neurogénica. Incontinencia congénita. Sus causas son uréteres ectópicos, sistema duplicado o único, epispadias, malformación cloacal. Por causa traumática tenemos pelvis fracturada, daño quirúrgico debido a una resección del cuello vesical, entre otras, por embosamiento e incontinencia falsa, debido a una lesión obstructiva o neurógena. Por último, la comunicación fistulosa. Esta es de causa iatrogénica, se asocia por cirugía pélvica o vaginal. Esta puede ser ureteral, uretral o vesical. La incontinencia se define como la pérdida involuntaria de orina. Para esto, primero debemos saber que la continencia normal está dada tanto por la uretra, la vejiga, los músculos pélvicos y el tejido conjuntivo. La resistencia uretral está dada tanto por el músculo liso como por el músculo estriado. El músculo liso es el responsable de la presión de cierre de la uretra proximal, mientras que el músculo estriado es responsable de la resistencia uretral estática. Iniciaremos el estudio de la incontinencia de esfuerzo verdadera o anatómica, frecuentemente observada en mujeres luego de la edad madura, con embarazos repetidos y partos vaginales. Este es el resultado de la debilidad del piso pélvico, un sostén deficiente de la unión esfinteriana vesicoureteral. El mecanismo esfinteriano posee su propia capacidad de aumentar de forma refleja la resistencia uretral y evita la pérdida de orina. En estos casos es necesario realizar un perfil de la presión uretral, ya que de esta manera vamos a saber la actividad del esfínter externo. En lo que concierne a la anatomía, se supone que la estructura intrínseca del esfínter está intacta y normal. Las relaciones entre la uretra, la base de la vejiga y varios puntos óseos han sido objeto de numerosos estudios. Sin embargo,
se ha puesto énfasis en el eje de inclinación, esto es, en el ángulo entre la línea uretral y el plano vertical. Otros investigadores han puesto énfasis en las marcas óseas en la pelvis, la base de la vejiga, la unión vesículo-uretral con el punto púbico inferior sacrococcígeo. En imagenología, el estudio básico es la cistografía simplificada lateral. En reposo vamos a determinar la posición del segmento vesículo-uretral en relación con el pubis, normalmente está al frente. Y realizando un esfuerzo vamos a determinar el grado de movilidad. Lo normal es que esté a una distancia de 0.5 a 1.5 centímetros. Este examen confirma la causa de incontinencia, mas no es un examen diagnóstico. Otros exámenes urodinámicos que nos ayudan es el perfil de la presión, la longitud uretral funcional, la respuesta de esfuerzo, el incremento voluntario en la presión uretral de cierre, la respuesta a la distensión de la vejiga y al cambio postural. Aquí tenemos un examen de una urodinámica vesical. En el diagnóstico nos vamos a basar sobre todo en la historia clínica, donde vamos a analizar el grado de pérdida urinaria, la relación con la actividad postural y el estado de llenado de la vejiga, el inicio y progresión del problema, los antecedentes, tanto aquí la historia quirúrgica como la historia obstétrica, los hábitos, aquí se refiere a los alimenticios, las enfermedades sistémicas, sobre todo la diabetes. La exploración física, vamos a valorar la laxitud del sostén pélvico, si existen prolapsos, cistocele o rectocele, la movilidad de la pared vaginal anterior y neuropatías. En los exámenes complementarios, una cistografía, donde podremos observar la anomalía anatómica y su extensión. El estudio urodinámico, vamos a determinar las características de la incontinencia, el mecanismo esfinteriano y la presión de fuga, que es una evidencia indirecta de debilidad esfinteriana. El tratamiento quirúrgico tiene como objetivo la suspensión y sostén apropiado del segmento vesículo-uretral. Por vía suprapúbica tenemos la técnica de suspensión retropúbica de Marshall, Marchetti, Kranz, la de Burch, que utiliza la pared vaginal anterior y la fija al ligamento de Cooper, y la técnica de Magir, que tira una vaina del recto anterior. La incontinencia de urgencia. Esta es la pérdida involuntaria de orina más urgencia. Las características básicas son una inestabilidad del detrusor, la pérdida de orina al inhibir la micción y menos comúnmente la inestabilidad del esfínter. Aquí tenemos la vejiga sobreactiva que caracteriza esta incontinencia. Es causada por una disfunción neurogénica, miogénica o urotelial, cistitis intersticial, diabetes, hipertrofia prostática benigna o por causas iatrogénicas. Y la sintomatología característica es la poliuria, la urgencia, nocturia, con o sin incontinencia de urgencia. El diagnóstico lo vamos a realizar con una historia clínica detallada, donde analizaremos los síntomas de incontinencia urinaria y una vejiga sobreactiva, una urgencia repentina con pérdida incontrolable de orina y la fuga de orina inducida por la tos. Podemos llegar a un diagnóstico preliminar y dar un tratamiento de 8 a 12 semanas, pero si existen complicaciones se recomienda una urodinamia más estudios especiales. En el tratamiento, el manejo médico farmacológico es el más eficaz. El tratamiento quirúrgico solo en casos graves. Aquí hemos de realizar la reconstrucción vesical o una derivación urinaria. El manejo de líquidos. Grandes volúmenes exacerban la incontinencia, por lo que debemos realizar patrones de vaciado, mejoran la capacidad de la vejiga, el intervalo inicial de 1 hora durante la vigilia y aumenta de 15 a 30 minutos hasta lograr intervalos de 2 a 3 horas. El tratamiento farmacológico incluye anticolinérgicos, antagonistas selectivos muscarínicos M3, toxina botulínica y agonistas orales beta-adrenérgicos. La incontinencia urinaria mixta.
Esta se caracteriza por un factor de disfunción del músculo detrusor, sumada a una infractividad del esfínter uretral. Puede o no presentarse una superactividad idiopática e incontinencia de urgencia. Esta es más frecuente en mujeres mayores de 60 años. El diagnóstico enfatiza la presencia de incontinencia urinaria de esfuerzo y componentes de vejiga sobreactiva. Aquí tenemos la polaquiuria y urgencia, en ausencia de otros factores conocidos. Debe enfatizarse que la fuente subyacente de la incontinencia urinaria mixta puede ser una respuesta refleja iniciada por la liberación de orina en la uretra proximal. Si hay dificultad para definir sus síntomas, debemos realizar una urodinamia para definir la disfunción y el tratamiento adecuado. El tratamiento se basa en los síntomas, los cuales sirven de guía para el plan terapéutico. Debemos resolver el síntoma más molesto, una terapia conductista y de retroalimentación, el tratamiento con anticolinérgicos, excepto en incontinencia grave por esfuerzo, terapias para síntomas persistentes secundarios, luego de haber tratado los primarios, técnicas quirúrgicas de corrección de la baja presión de salida y sostenes medio ureterales y pubovaginales. Tenemos una imagen del tratamiento quirúrgico. Incontinencia por sobrerreflujo, pérdida involuntaria de orina más sobredistensión de la vejiga. Procesos primarios: tenemos retención urinaria causada por obstrucción de flujo de salida, contracciones inadecuadas del órgano, en el primer caso por hipertrofia prostática benigna, por contracturas del cuello vesical, estenosis uretral, por contracciones inadecuadas, medicamentos, lesiones espinales y sobredistensión de larga duración. A esto debemos añadirle la cistopatía diabética, en la que están alteradas tanto sus funciones sensitivas como contráctiles. El diagnóstico: aquí tenemos un interrogatorio donde vamos a ver si son causas reversibles o irreversibles, medir el volumen de la orina, posvaciado. Aquí utilizamos la ultrasonografía y el sondeo uretral. Es normal si es menor de 50 ml y hablamos de un sobrerreflujo cuando es mayor de 200 ml. Y si existe una causa subyacente, debemos realizar pruebas urodinámicas y una cistouretroscopía. El tratamiento inicial se enfoca en señalar las causas reversibles, como es el caso de cistocelia, prolapsos o una motilidad alterada. Si existe obstrucción, la ingesta de líquidos de forma adecuada y el vaciamiento programado. Y en los hombres podemos utilizar antagonistas inhibidores de la 5-alfa reductasa como la fenisterida. Y el tratamiento secundario se basa a la hipoactividad del detrusor. Debemos realizar una descompresión de la vejiga utilizando una sonda permanente, una cateterización intermitente por 7 a 14 días y el uso de alfa bloqueadores. Incontinencia neurógena. Esta puede ser de dos tipos: activa o pasiva. Activa, por sobreactividad del detrusor, aumenta la presión intravesical. Pacientes con lesión espástica, lesiones suprasegmentarias de un mecanismo esfinteriano que tiene una presión de cierre. La pasiva, sin presión intravesical alta, lesiones del centro de la micción, mecanismo esfinteriano débil o falta por completo. Aumenta la presión intraabdominal y causa la pérdida de orina. En el diagnóstico tenemos aquí la historia clínica, un interrogatorio tanto neurológico como urológico en exploración física, haciendo énfasis en la integridad del arco reflejo de la raíz sacra y en la urodinamia, el registro de la presión intravesical e interuretral como exámenes complementarios. Al igual que en ultrasonografía vamos a poder determinar el tamaño renal, si existen cicatrices, cálculos o hidronefrosis. No está indicado la cistouretroscopía. El tratamiento está en dependencia de la gravedad y la progresión de la misma. Cuando existe una insuficiencia de reservorio, vamos a utilizar anticolinérgicos que aumenta la capacidad de la vejiga y la inyección de toxina botulínica A. Y cuando hay una insuficiencia del mecanismo de retención, una cateterización intermitente limpia cada 4 a 6 horas evita fugas, ya que la farmacoterapia es inútil. El tratamiento quirúrgico: tenemos la esfinterotomía, el aumento de la vejiga, un esfínter urinario artificial, la derivación urinaria del continente, neuroestimulación y la rizotomía dorsal.